Esa tarjeta no pertenece a la señora. La frase de la gerente cayó sobre el vestíbulo del resort. Cayetana Mendoza aún sostenía la tarjeta negra entre dos dedos, con la barbilla erguida y una sonrisa de superioridad que comenzaba a desarmarse. A su alrededor, los huéspedes interrumpieron sus conversaciones, los empleados se quedaron inmóviles y Gonzalo perdió el color. En la pantalla del datáfono, una palabra roja pulsaba transacción denegada. Cayetana golpeó la tarjeta en el mostrador y exigió que lo intentaran otra vez, pero la gerente Lourdes Montes mantuvo la voz firme. El banco bloqueó esta tarjeta y pidió confirmación de la titular principal. Entonces sus ojos se movieron hacia el fondo del vestíbulo, donde Nuria aguardaba en silencio junto a una maleta pequeña. Ella no parecía sorprendida. Parecía alguien que había esperado exactamente por aquel instante. Pero ¿por qué la mujer humillada durante 3 días dejaría a su propia familia llegar a aquel punto? Antes de descubrirlo, acompañe esta historia hasta el final. 3 días antes, el sol de la mañana se reflejaba en el mar de Marbella, cuando el coche contratado se detuvo ante el Palacio del Sol Resort, un edificio blanco rodeado de palmeras, piscinas en distintos niveles y balcones de cristal orientados a la playa. Nuria bajó primero, ajustándose el vestido de lino azul, mientras observaba a los empleados retirar una cantidad exagerada de maletas del maletero. Ella creía que pasaría solo un fin de semana tranquilo con su marido y la familia de él para celebrar por adelantado los 60 años de Cayetana. Gonzalo había dicho que consiguió una promoción de temporada baja, algo sencillo, cómodo y dentro del presupuesto. Sin embargo, la madre de él surgió del coche usando gafas enormes, un sombrero de paja importado y un conjunto blanco que parecía preparado para una sesión de fotos. «Espero que hayan confirmado la suite presidencial», declaró sin siquiera saludar a Nuria. Macarena, la hermana menor de Gonzalo, rió y levantó el móvil para grabar la entrada. Nuria miró a su marido. Gonzalo desvió los ojos y fingió revisar los mensajes en el aparato. En el mostrador, una recepcionista ofreció agua aromatizada y abrió el sistema de reservas. Su sonrisa profesional vaciló al encontrar los datos. «Tenemos una suite premium con vista panorámica, acceso al salón ejecutivo, spa privado y servicio de mayordomo para 4 huéspedes», informó. Nuria frunció el ceño. Aquello no combinaba con la promoción mencionada por Gonzalo. Antes de que pudiera preguntar, Cayetana se inclinó sobre el mostrador. «La suite está en el último piso, cierto. Mi hijo no escatima cuando se trata de su madre». La recepcionista lo confirmó y pidió la tarjeta usada en el depósito. Gonzalo sacó del bolsillo una tarjeta negra, pero su mano vaciló antes de entregarla. Nuria reconoció inmediatamente los 4 últimos números. Era la tarjeta adicional vinculada a la cuenta premium que ella había abierto 2 años antes, cuando Gonzalo aún necesitaba viajar por trabajo. «¿Usaste esta tarjeta para reservar todo?», preguntó en voz baja. Gonzalo respondió sin mirarla. «Luego hablamos. No montes una escena aquí». El aviso sonó menos como una petición y más como una orden. La incomodidad aumentó cuando el empleado trajo las llaves digitales. Había solo una suite para 3 personas y una habitación económica en el edificio lateral. Cayetana cogió la llave dorada antes que todos. «Yo, Gonzalo y Macarena nos quedamos en la suite. Nuria puede usar la otra habitación. Ella trabaja todo el tiempo y probablemente preferirá el silencio». Nuria tardó algunos segundos en entender que la madre de su marido acababa de decidir que ella dormiría separada de él durante el viaje que se estaba cobrando en su tarjeta. «La reserva se hizo para 4 personas», dijo Nuria, intentando mantener la calma. «No existe motivo para que yo vaya al anexo». Cayetana esbozó una sonrisa fría. «Sí que lo hay. Tú eres la más joven y necesitas aprender a ceder. Quien gana dinero debe saber compartir con los mayores, no actuar como la dueña del mundo». Macarena bajó el móvil sorprendida con el tono de su madre. Gonzalo, sin embargo, solo tocó el brazo de su esposa. «Son 3 noches. No transformes esto en una guerra». Nuria sintió el rostro arder no solo por la frase de Cayetana, sino por la facilidad con que Gonzalo aceptaba su exclusión. La recepcionista fingió organizar papeles para no participar en la humillación, mientras 2 huéspedes cercanos intercambiaban miradas discretas. Nuria podría haber exigido la cancelación en aquel instante. Podría haber contado que era su sueldo lo que sustentaba el límite de la tarjeta, que Gonzalo no lograba pagar solo ni la mitad de aquella reserva, y que la empresa de él llevaba meses retrasando las nóminas. Sin embargo, cualquier explicación parecería una disputa pública sobre dinero. Exactamente la imagen que a Cayetana le encantaba atribuirle. Por eso Nuria cogió la llave sencilla y dijo apenas: «Está bien, yo me quedo en el anexo». Cayetana sonrió como si hubiera vencido una batalla. «Lo ves, cuando quiere sabe comportarse». Gonzalo soltó el aire aliviado. Pero Nuria se dio cuenta de que él no sentía vergüenza de lo que había pasado.
Sentía alivio porque ella había elegido sufrir en silencio para proteger la apariencia de él. La habitación de Nuria quedaba detrás del edificio principal, cerca de la zona de servicio, sin vista al mar, y con una ventana orientada al aparcamiento de los empleados. Era limpia, pero pequeña, con una cama estrecha, un escritorio y un armario en el que apenas cabían 2 vestidos. Mientras deshacía la maleta, su teléfono vibró. La notificación del banco mostraba el depósito inicial del resort, seguido de un cobro adicional referente a la mejora del paquete VIP. El importe era casi el doble de lo que Gonzalo había mencionado. Nuria abrió la aplicación y encontró otras autorizaciones recientes en la misma tarjeta: un conjunto de sillones, una cena en Madrid, una tienda de ropa y un pago fraccionado hecho a nombre de Cayetana. El estómago se le encogió. Ella conocía algunas compras porque Gonzalo había dicho que eran regalos temporales y prometido transferir el dinero después, pero había transacciones que jamás se habían mencionado. La tarjeta adicional no se estaba usando como emergencia familiar. Se había convertido en una extensión secreta de la vida lujosa que Cayetana exhibía ante amigos y familiares. Nuria llamó a Gonzalo, quien rechazó la llamada 2 veces antes de contestar. De fondo, ella escuchaba risas y el sonido de copas. «Estamos viendo la terraza. Luego bajo», dijo él. Nuria preguntó cuándo autorizó la mejora y por qué existían compras de su madre en su tarjeta. Hubo un silencio corto. «Mi madre necesitaba algunas cosas. Yo pretendía pagar cuando cerrase el contrato nuevo». Nuria respiró hondo. «No puedes usar mi límite sin avisarme». Gonzalo cambió el tono. «Tu límite. Estamos casados, Nuria. Hablas como si yo fuera un extraño». Ella respondió que el matrimonio no anulaba el consentimiento, pero él la interrumpió. «No arruines su cumpleaños. Tú ganas bien, y esto no te va a hacer falta ahora. Cuando entre mi proyecto, te lo devuelvo todo». Antes de que Nuria pudiera preguntar qué proyecto, Cayetana llamó a su hijo desde el otro lado. Gonzalo colgó con una frase apresurada. «Confía en mí esta vez». El problema era que la confianza exigía verdad, y él acababa de ofrecer solo una promesa más. Aquella tarde, Cayetana reservó tratamientos completos en el spa para ella, Macarena y Gonzalo. Nuria lo supo porque recibió 3 notificaciones consecutivas en el móvil. Poco después, surgió un cuarto cobro referente a una botella de champán francés enviada a la suite. Ella caminó hasta el edificio principal y encontró a los 3 con albornoces blancos haciéndose fotos frente a la piscina infinita. Cayetana alzó la copa al verla. «Has llegado en el momento justo. Puedes hacernos una foto. Nuestra». Nuria miró a Gonzalo, esperando que él al menos demostrara vergüenza. Él le tendió el teléfono de su madre, como si aquello fuera natural. «Solo una foto, cariño». Nuria sostuvo el aparato, encuadró a los 3 y percibió la ironía. La persona que pagaba la experiencia era mantenida detrás de la cámara, invisible en la imagen que se usaría para celebrar la generosidad de Gonzalo. Después del clic, Cayetana examinó la foto y dijo: «Ha quedado bien. Mi hijo siempre ha sabido cuidar de la familia». Nuria devolvió el teléfono sin corregir la mentira. La cena de aquella noche se sirvió en una terraza privada sobre las rocas, iluminada por velas protegidas del viento. Nuria no había recibido invitación, pero Gonzalo le mandó un mensaje pidiendo que apareciese, porque Cayetana quería hacer un brindis en familia. Cuando llegó, encontró 4 sitios, aunque solo 3 estaban arreglados con menús especiales. Un camarero rápidamente trajo cubiertos extra, visiblemente incómodo. Cayetana conversaba con un matrimonio de empresarios alojado en el resort y presentaba a Gonzalo como fundador de una constructora en expansión. «Él está a punto de cerrar un proyecto enorme en la costa», contó tocando el brazo de su hijo. Nuria sabía que la empresa de él había perdido 2 contratos y despedido empleados recientemente, pero permaneció callada. Entonces, Cayetana completó: «Mi nuera trabaja con finanzas. Es competente, claro, pero no entiende que el dinero sirve para unir a la familia». El matrimonio sonrió con incomodidad. Gonzalo bebió vino y no la defendió. Nuria se dio cuenta de que el silencio de él no era cobardía pasajera, era parte del espectáculo. Durante la cena, el móvil de Nuria vibró tantas veces que ella lo colocó sobre la mesa. Los cobros aparecían uno tras otro: menú degustación, taza de espacio exclusivo, selección de vinos, servicio musical y una tarta personalizada que nadie había mencionado. Cayetana vio la pantalla encenderse y comentó: «Deberías dejar de mirar números durante una celebración. Esa obsesión vuelve amargada a cualquier mujer». Nuria levantó los ojos. «Esos números son cobros hechos en mi tarjeta». El matrimonio de empresarios se quedó en silencio. Gonzalo apretó la pierna de su esposa por debajo de la mesa, pidiendo que parase. Cayetana soltó una risa corta. «¿En tu tarjeta? Porque Gonzalo administra las finanzas de la casa. No transformes una formalidad bancaria en una demostración de poder».
Nuria respondió con serenidad. La titular de la cuenta soy yo. Por primera vez, la sonrisa de Cayetana perdió fuerza. Gonzalo se apresuró a decir que todo sería compensado después. La madre de él recuperó el control y brindó. Entonces, agradecemos a la familia, no a una sola persona. Nuria no tocó la copa. Cuando volvió a la habitación, Nuria abrió el ordenador portátil y revisó cada transacción de los últimos 6 meses. El importe total era suficiente para pagar la entrada de un piso pequeño. Había recibos fraccionados en tiendas de decoración, reservas de restaurantes, servicios de belleza, billetes y compras hechas en horarios en los que Gonzalo juraba estar trabajando. Ella descargó los extractos, organizó los justificantes por fecha, y percibió un patrón. Siempre que preguntaba sobre las dificultades de la empresa, Gonzalo usaba la tarjeta para sustentar alguna apariencia de prosperidad ante su madre. Acto seguido, prometía que un contrato futuro lo resolvería todo. En el fondo de una carpeta compartida, Nuria encontró una petición reciente de aumento de límite. El documento indicaba que la solicitud había sido aprobada mediante la presentación de la declaración de la renta de la titular principal. Su nombre aparecía mecanografiado, acompañado de una firma electrónica. Nuria acercó la pantalla. La firma imitaba la suya, pero el trazo final estaba invertido. Alguien había usado sus documentos y había intentado reproducir su rúbrica sin autorización. Ella telefonió a la central del banco y pasó por 2 verificaciones de seguridad antes de llegar al sector de tarjetas premium. La teleoperadora confirmó que Gonzalo había solicitado el aumento 5 días antes, alegando que su esposa estaba de viaje y había autorizado el procedimiento. Tenemos un formulario electrónico firmado y una copia de su declaración de la renta, explicó. Nuria sintió un frío recorrerle los brazos. Yo no he firmado ese formulario. La teleoperadora cambió inmediatamente el protocolo, registró una reclamación y recomendó el bloqueo preventivo de la tarjeta adicional. Nuria casi estuvo de acuerdo en aquel instante, pero pidió unas horas para analizar los cobros del resort. Quería entender hasta dónde pretendía llegar Gonzalo. Antes de terminar, preguntó si existían otras solicitudes asociadas a la cuenta. La teleoperadora dudó e informó de que había un servicio de protección de pago vinculado a un contrato empresarial. ¿Qué contrato?, preguntó Nuria. Usted aparece como avalista de una línea de crédito vinculada al Grupo Inmobiliario Mendoza. Nuria cerró los ojos. Ella jamás había aceptado ser avalista de ninguna empresa. Minutos después, alguien llamó a la puerta. Era Macarena sin maquillaje y con expresión inquieta. Ella entró, mirando hacia el pasillo como si temiese ser vista. Mi madre ha exagerado, dijo, sentándose en el borde de la cama. Nuria le preguntó si sabía de las compras en la tarjeta. Macarena se apretó los dedos. Algunas. Mamá decía que Gonzalo se encargaba de todo y que tú estabas de acuerdo. Nuria le mostró la petición de aumento de límite. La cuñada palideció. Eso no parece tu firma. Antes de que pudiera hablar más, el teléfono de Macarena sonó con el nombre de Cayetana. Ella rechazó la llamada y reveló que Gonzalo andaba desesperado por conseguir dinero. 2 meses antes, él había vendido un piso que la familia creía que era una reserva de inversión. Sin embargo, nadie sabía dónde se había metido el dinero. Él dijo que era para salvar la empresa, contó Macarena. Mamá cree que un nuevo inversor lo va a resolver todo este fin de semana. Nuria preguntó quién era el inversor. Macarena respondió que no lo sabía, solo que Gonzalo esperaba encontrarse con alguien en el resort al día siguiente. Después de que Macarena saliera, Nuria buscó a su marido en la suite. La puerta estaba entreabierta y ella escuchó a Cayetana hablar antes de entrar. No puedes dejar que esa mujer lo controle todo porque gana más. Haz lo que tengas que hacer y luego explícaselo. Gonzalo respondió algo demasiado bajo para ser comprendido. Nuria empujó la puerta. Cayetana estaba sentada frente al espejo, probándose joyas, mientras Gonzalo guardaba rápidamente una carpeta de documentos en un maletín de cuero. ¿Qué tienes que hacer y explicar después?, preguntó Nuria. Gonzalo se levantó. No empieces otra discusión. Ella señaló el maletín. Quiero ver los documentos. Cayetana cerró la caja de joyas con fuerza. Has invadido mi suite para interrogar a mi hijo. Nuria mantuvo los ojos en Gonzalo. El banco dice que mi nombre está ligado a una línea de crédito de tu empresa. El rostro de él cambió por un segundo, revelando miedo antes de recuperar la dureza. Es solo una propuesta. No se ha liberado nada. Pero la respuesta confirmaba que él lo sabía. Cayetana se levantó y se plantó ante Nuria, perfumada, elegante y furiosa. Mi hijo está intentando proteger vuestro futuro, mientras tú te preocupas de autorizar cada céntimo.
Los hombres que construyen patrimonio necesitan mujeres que los apoyen, no inspectoras de Hacienda. Nuria preguntó si apoyar significaba falsificar firmas. Gonzalo avanzó y sujetó el brazo de su esposa sin hacerle daño, pero con fuerza suficiente para indicar que quería conducirla hacia afuera. Mañana hablaremos. Nuria retiró el brazo. No, mañana vosotros podéis firmar otra cosa en mi nombre. Cayetana entonces sonrió con desprecio. Hablas como si te hubieran robado. Todo lo que posees será de la familia mientras estés casada con Gonzalo. Nuria sintió que la frase la alcanzaba en un lugar profundo, pero su voz permaneció calmada. No. Lo que se construye en pareja pertenece a la familia. Lo que se toma con mentiras pertenece a quien cometió la mentira. Gonzalo le pidió que saliera, Nuria, pero se llevó consigo la certeza de que aquel matrimonio ya no era lo que imaginaba. En la parte de fuera, en el balcón del pasillo, Nuria vio a Cayetana abrir las cortinas de la suite y alzar una copa para una fotografía. El mar detrás de ella parecía un marco creado para el lujo que tanto deseaba exhibir. Gonzalo se quedó al lado de su madre, sonriendo con esfuerzo, y Macarena se posicionó en el otro extremo. Ninguno de ellos se dio cuenta de que Nuria observaba. Acto seguido, el móvil de ella vibró de nuevo, servicio de habitaciones, flores importadas, alquiler de coche ejecutivo y una nueva reserva de spa. El total crecía a cada minuto. Nuria dejó pasar las notificaciones sin interrumpir la escena. Después volvió a su habitación, abrió la aplicación del banco y seleccionó la opción de gestión de la tarjeta adicional. Su dedo se detuvo sobre el comando de bloqueo, pero aún no lo accionó. En lugar de eso, programó una llamada con el departamento de fraudes para la mañana siguiente y envió todos los documentos a una dirección de correo electrónico segura. Por primera vez, su silencio no era sumisión, era preparación. Antes de dormir, Nuria abrió la carpeta de cuero que había logrado fotografiar discretamente cuando Gonzalo se había alejado de la mesa durante la cena. Una de las imágenes mostraba un contrato preliminar con el logotipo de la empresa de él. Otra exhibía una cláusula casi escondida. Los ingresos de la esposa se usarían como garantía solidaria hasta la cancelación íntegra de la deuda. En el pie de página había un código de proyecto que ella nunca había visto en los informes presentados por Gonzalo. Nuria introdujo el código en el sistema público del registro mercantil y no encontró ninguna promoción asociada. La línea de crédito no financiaría una obra real, serviría para cubrir deudas antiguas y mantener la empresa funcionando durante unas semanas más. Entonces, una notificación de correo electrónico surgió en la pantalla. Era la respuesta automática del banco a la reclamación abierta aquella noche. El asunto decía solicitud urgente de confirmación de fraude. Nuria respiró hondo, abrió el mensaje y leyó la última línea 2 veces. Había otro documento pendiente programado para ser validado el lunes, usando de nuevo su firma. A la mañana siguiente, Nuria se despertó antes de que el sol completara su ascenso sobre el aparcamiento de los empleados. Había dormido poco, perseguida por las palabras del banco y por la imagen de la firma falsificada. El documento que sería validado el lunes no le salía de la cabeza. Mientras preparaba un café solo en la pequeña máquina de la habitación, recibió la programación del día enviada automáticamente por el resort. El paquete incluía un paseo en yate privado por Puerto Banús, un almuerzo en una isla, tratamientos de belleza y una cata de vinos al atardecer. Todos los servicios estaban asociados a la habitación de Cayetana y a la tarjeta adicional de Gonzalo. Nuria llamó a su marido, pero la llamada saltó al buzón de voz. Pocos minutos después, Cayetana le envió un mensaje corto. No llegues tarde para hacernos las fotos en el puerto. Nuria releyó aquello con incredulidad. Ni siquiera después de la discusión de la noche anterior, parecían considerar la posibilidad de cancelar los gastos. Actuaban como si el dinero de ella siguiera disponible por obligación. Cuando Nuria llegó al puerto deportivo del resort, encontró a Cayetana vestida con un caftán dorado, gafas blancas y un bolso nuevo que aún llevaba una pequeña etiqueta sujeta al asa. Macarena usaba un vestido ligero y evitaba mirar directamente a su cuñada. Gonzalo conversaba con un hombre en camisa de vestir, pero terminó la conversación en cuanto percibió que su esposa se acercaba. «¿Has tardado?», dijo intentando sonar casual. Nuria miró el yate atracado frente a ellos y preguntó cuánto costaba el paseo. Cayetana respondió antes que su hijo. «Los momentos en familia no tienen precio». Nuria mantuvo el tono controlado. «En la aplicación del banco sí que lo tienen». Gonzalo le agarró el codo y la apartó unos pasos. «No hagas esto aquí. Lo resolveré todo cuando volvamos a Madrid». Nuria le preguntó quién era el hombre con el que hablaba. Gonzalo miró hacia el muelle vacío y respondió. «Un contacto profesional. Nada que deba preocuparte». La rapidez de la mentira confirmó que era exactamente lo contrario. Durante el paseo, Cayetana transformó cada minuto en una exhibición.
Pidió al capitán que acercara el yate a un grupo de conocidos y alzó la copa para que todos la vieran. Mi hijo ha preparado esta sorpresa, anunció lo bastante alto para ser escuchada en otra embarcación. Nuria estaba sentada en la parte trasera, alejada de las fotografías. Con cada nuevo cobro recibido, guardaba la notificación en una carpeta específica. Cuando el camarero trajo una botella de importación, ella preguntó quién la había autorizado. El empleado mostró la tableta con una firma digital hecha aquella mañana. El nombre que aparecía era el suyo. Nuria fotografió la pantalla antes de que Gonzalo se diera cuenta. Cayetana se acercó y dijo entre dientes: «Estás avergonzando a todo el mundo con esta inspección». Nuria respondió: «Alguien está firmando por mí». La madre de Gonzalo soltó una risa corta. «No seas dramática. Tu marido conoce tu firma mejor que cualquier banco». Para Cayetana, aquella frase parecía una justificación. Para Nuria sonaba como una confesión. En el almuerzo servido en una cala reservada, Gonzalo intentó comportarse como si nada estuviera mal. Habló sobre planes de futuro, una posible expansión de la empresa y la compra de una casa más grande. Nuria escuchó en silencio hasta que él mencionó que la familia necesitaba parecer unida ante los inversores. «Entonces, ¿este paseo es una reunión de negocios?», preguntó. Gonzalo apretó los cubiertos. «Es una oportunidad de crear contactos». Cayetana completó: «Las personas de éxito confían en quienes transmiten estabilidad. Nadie invierte en un hombre cuya esposa monta un escándalo por culpa de una cuenta». Nuria sintió que Macarena se encogía en la silla. «La estabilidad no se construye con deudas escondidas», respondió. Gonzalo pidió que cambiaran de tema. Cayetana, sin embargo, continuó: «Tú siempre has tenido un sueldo, pero nunca has entendido de patrimonio». Gonzalo piensa a lo grande. «Tú piensas en el extracto bancario». Nuria miró fijamente a su marido. «Pensar a lo grande es usar los documentos de tu mujer sin autorización». Gonzalo tiró la servilleta, se levantó y dijo que necesitaba contestar a una llamada. Huir se había convertido en su única respuesta posible. Macarena esperó a que Cayetana fuera hasta la playa para acercarse a Nuria. Hablaba bajo, observando a su hermano a distancia. «Tengo que contarte una cosa, pero no quiero que mi madre se entere». Nuria no demostró sorpresa. La cuñada le reveló que Cayetana utilizaba la tarjeta adicional desde hacía casi un año. Primero fue una compra pequeña, luego una cena, un sofá nuevo, ropa para una boda y una fiesta para impresionar a las vecinas. Gonzalo decía que lo pagaría todo cuando cobrase de los clientes. «Mamá creía que la tarjeta era de él», explicó Macarena. «Cuando supo que estaba vinculada a tu cuenta, dijo que no había diferencia porque estabais casados». Nuria le preguntó si Macarena también había hecho compras. La joven bajó los ojos. Admitió que había comprado un móvil y 2 billetes de avión, convencida por Cayetana de que aquello sería compensado. «Debería habértelo preguntado», confesó. Nuria sintió rabia, pero se dio cuenta de algo más importante. Todos en aquella familia habían aprendido que su silencio equivalía a permiso. Al volver al resort, Nuria buscó el departamento de reservas y pidió una copia detallada de todos los servicios contratados. La empleada dudó a causa de las normas de privacidad, pero Nuria presentó la aplicación del banco, su DNI y la confirmación de que era la titular principal. Poco después, recibió un sobre con la reserva original, las modificaciones y las condiciones del paquete VIP. En el primer formulario, solo había una habitación intermedia y desayuno. 2 días después, Gonzalo había solicitado la mejora completa. En el espacio destinado a la autorización del titular, aparecía de nuevo una firma parecida a la de Nuria, acompañada de la frase titular consciente de todos los costes adicionales. La hora de la aceptación le llamó la atención. En aquel momento, ella estaba participando en una reunión presencial en Madrid, lejos de su marido. Había testigos, registros de acceso y cámaras capaces de probarlo. El fraude dejaba de ser una sospecha íntima y se transformaba en una secuencia documentada. Nuria llamó de nuevo al banco y pidió que no se autorizara ninguna nueva ampliación del límite. La teleoperadora le preguntó si deseaba bloquear inmediatamente la tarjeta de Gonzalo. Nuria miró por la ventana del despacho de administración y vio a Cayetana cruzar el jardín en dirección al spa, seguida de un empleado que cargaba bolsas. «Aún no», respondió. «Quiero impedir nuevos contratos, pero necesito registrar todas las compras antes del bloqueo». Ella sabía que su decisión era arriesgada, pero quería descubrir la magnitud de la trama. Si cortaba la tarjeta en aquel instante, Gonzalo podría borrar mensajes, destruir documentos o afirmar que todo no había sido más que un malentendido familiar. El banco aceptó suspender cualquier modificación de los datos y abrió un protocolo reservado de investigación. La teleoperadora también le informó de que la petición de crédito empresarial utilizaba una copia reciente de la declaración de la renta de Nuria.
Ella nunca le había entregado ese documento a su marido. El archivo solo podía haber sido extraído de su ordenador personal o del despacho de la casa. Al final de la tarde, Nuria volvió a su habitación para revisar el portátil. Se dio cuenta de que una carpeta protegida con contraseña había sido abierta la semana anterior durante una noche en la que Gonzalo había dicho que necesitaba usar su ordenador porque el suyo se estaba actualizando. En su momento, ella no había desconfiado. Ahora encontró rastros de archivos copiados a un dispositivo externo, justificantes de ingresos, declaración fiscal, escrituras del piso y extractos de inversiones. Su respiración se acortó. Gonzalo no había improvisado una firma para pagar unas vacaciones. Llevaba tiempo preparando algo mucho mayor. Nuria envió los registros a una abogada llamada Victoria Herrero, una antigua compañera de la universidad especializada en delitos económicos. Victoria respondió rápidamente y le pidió a Nuria que no se enfrentara a su marido sin guardar las pruebas fuera de casa. Si ha usado tu documentación para pedir crédito, eso puede afectar a tu piso y a tus inversiones, advirtió. Nuria cerró el portátil y sintió la dimensión del peligro. Mientras Cayetana celebraba en una suite, Gonzalo tal vez estuviera comprometiendo todo lo que ella había construido en 10 años de trabajo. Por la noche, Cayetana organizó una recepción alrededor de la piscina, invitó al matrimonio de empresarios de la cena, a unos huéspedes que había conocido en el spa y al hombre con el que Gonzalo había hablado en el puerto. Las mesas se cubrieron con flores blancas, velas y copas de cristal. Nuria recibió un mensaje de su marido, pidiéndole que se pusiera algo elegante y apareciera al menos media hora. Cuando llegó, escuchó a Cayetana anunciar que la familia celebraba no solo su cumpleaños, sino también la nueva fase de la empresa de Gonzalo. El hombre del puerto fue presentado como Ignacio Salgado, consultor de inversiones. Gonzalo habló sobre una promoción residencial en Soto Grande, describiendo torres, zonas verdes y cientos de pisos. Nuria reconoció inmediatamente el código del proyecto inexistente que había visto en el contrato. No había obra, terreno o licencia registrada. Aún así, Gonzalo mostraba imágenes digitales y previsiones de beneficios, como si todo fuera real. Cayetana sonreía orgullosa, sin darse cuenta de que su hijo presentaba una ficción financiada por la identidad de su propia esposa. Ignacio pidió hablar con Nuria en privado. Gonzalo me ha dicho que usted participa en la estructura financiera de la empresa, afirmó. Nuria respondió que trabajaba en otra compañía y no poseía participación en el grupo inmobiliario Mendoza. El consultor frunció el ceño. Los documentos indican que usted entrará como avalista y socia minoritaria. Nuria mantuvo el rostro neutral. Yo no he firmado nada. Ignacio miró en dirección a Gonzalo, que los observaba de lejos. Tal vez haya un malentendido en la información. Nuria le preguntó si era inversor. El hombre la corrigió. Soy intermediador de crédito privado. Ayudo a empresas con dificultades de acceso a los bancos tradicionales. Aquella respuesta confirmó lo que ella temía. Gonzalo no buscaba un socio para una obra. Buscaba dinero caro para pagar deudas antiguas. Antes de alejarse, Ignacio le recomendó a Nuria que verificara el contrato antes de la firma final. El inmueble presentado como garantía está a su nombre, añadió. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Nuria cruzó la recepción y llamó a Gonzalo a una sala vacía junto al restaurante. Colocó sobre la mesa la copia de la reserva, la firma digital y la información de Ignacio. ¿Has puesto mi piso como garantía?, preguntó. Gonzalo se pasó la mano por la cara. Es temporal. En cuanto entre el crédito, liquidamos a los proveedores y liberamos el inmueble. Nuria sintió una mezcla de miedo e indignación. Has falsificado mi firma. Él lo negó, diciendo que solo había anticipado una decisión que ella tomaría si comprendiese la gravedad de la situación. La empresa está a días de parar. Si eso ocurre, decenas de empleados se quedan sin cobrar las nóminas. Nuria respondió que usar su patrimonio sin consentimiento no salvaría a nadie. Gonzalo levantó la voz. Tú siempre decías que creías en mí. Ella se acercó a la mesa. Creer en ti no significa entregar mi identidad para que sea usada como una herramienta. Por unos segundos, el hombre frente a ella le pareció un extraño. Gonzalo entonces cambió de estrategia. Se sentó, bajó la voz y contó que la empresa había perdido a un gran cliente 6 meses antes. Para pagar las nóminas, él había pedido préstamos, había vendido el piso de inversión y había cubierto las cuotas con nuevos créditos. Cuando se dio cuenta, debía más que el patrimonio de la empresa. Yo te lo quería contar, pero tú ya estabas sobrecargada en el trabajo, afirmó. Nuria le preguntó a dónde había ido el dinero de la venta del piso. Gonzalo dijo que había pagado a proveedores, pero no mostró los justificantes. Y mi madre no puede enterarse,
continuó. Ella cree que estoy creciendo. Si se entera de la verdad, se desmoronará. Nuria casi se rió ante aquella inversión de los papeles. La mujer que la humillaba por hablar de dinero era protegida de la realidad, mientras ella era obligada a financiar la farsa. «Prefieres destruir nuestro matrimonio a decepcionar a tu madre», dijo. Gonzalo respondió con amargura. «Tú no entiendes lo que ella ha sacrificado por mí», Nuria replicó. «Y tú no entiendes lo que me estás quitando a mí». Cuando los dos volvieron a la piscina, Cayetana percibió la tensión y llamó a Nuria frente a los invitados. En sus manos había un formulario impreso del resort. «Solo necesitamos una firma para ampliar el límite de gastos hasta la salida», anunció ofreciéndole un bolígrafo. El importe incluía una cena privada, masajes extra y transporte de lujo. Nuria dejó el papel sobre la mesa. «No voy a firmar». La sonrisa de Cayetana se endureció. «No seas mezquina delante de nuestros amigos». Nuria repitió que no autorizaría más gastos. Algunos invitados fingieron no oír, pero nadie se alejó. Gonzalo se acercó y le pidió que resolvieran aquello después. Cayetana alzó la voz. «Este viaje se planeó para celebrar a una madre que ha dedicado la vida a sus hijos. Tú ganas más que todos los que estamos aquí, y aún así no puedes ofrecer 3 días de comodidad sin transformarlo todo en una humillación». Nuria respondió calmadamente. «La humillación comenzó cuando me ocultasteis quién lo estaba pagando». El silencio alrededor de la piscina duró solo unos segundos, pero fue suficiente para desmontar la imagen creada por Cayetana. Ignacio desvió los ojos y el matrimonio de empresarios se miró. Macarena parecía querer desaparecer. Cayetana se acercó a Nuria y habló en un tono bajo, aunque todavía audible. «Te produce placer menospreciar a mi hijo», Nuria respondió. «No he necesitado menospreciarlo. Él ha mentido sobre lo que posee». Gonzalo agarró el bolígrafo e intentó conducir a su esposa hacia un pasillo lateral. «Firma solo esta vez. Mañana resolvemos el resto». Nuria apartó el brazo. «No hay mañana mientras sigas usando mi nombre». Gonzalo entonces dijo algo que ella jamás olvidaría. «Si bloqueas la tarjeta ahora, la empresa puede quebrar antes del lunes». Nuria se quedó inmóvil. Un viaje de lujo no tenía relación directa con la supervivencia de una constructora, a menos que la tarjeta estuviera ligada a pagos mucho mayores, o se usara como prueba de solvencia para el crédito negociado con Ignacio. Nuria preguntó por qué una empresa dependería de la tarjeta que pagaba la fiesta de su madre. Gonzalo se dio cuenta de que había hablado demasiado. Antes de que respondiera, Cayetana interfirió, porque los inversores lo observan todo. Necesitan saber que Gonzalo pertenece a una familia sólida, no a una casa donde la mujer controla cada comida. Nuria se volvió hacia Ignacio. «Ha exigido usted este viaje como prueba de solvencia». El consultor lo negó inmediatamente. «A mí solo me han invitado a conocer el proyecto». Su reacción demostró que ni siquiera él conocía toda la manipulación. Nuria comprendió que Gonzalo usaba el ambiente lujoso para parecer estable mientras pretendía presentar los extractos bancarios de ella como si fueran recursos de la empresa. Cayetana no era solo una mujer derrochadora. Se había convertido en cómplice de un montaje financiero. Tal vez no entendiese todos los delitos implicados, pero conocía el objetivo: convencer a terceros de que el dinero de Nuria pertenecía a Gonzalo y podía ser usado sin límites. Macarena encontró a Nuria en el baño del restaurante y cerró la puerta. Estaba llorando. «Vi a mi madre guardar documentos tuyos en su bolso antes del viaje», reveló. Según ella, Cayetana decía que Gonzalo necesitaba mostrarle unión familiar a Ignacio y que Nuria acabaría firmando cuando se diera cuenta de que no había alternativa. Macarena también contó que su madre había pagado muebles, joyas y una fiesta privada con la tarjeta adicional en los meses anteriores. Ella decía que luego todo se pondría a su nombre para proteger el patrimonio de la familia, explicó. Nuria preguntó qué se iba a poner a nombre de Cayetana. Macarena no lo sabía, pero recordaba una conversación sobre transferir un coche, maquinaria de la empresa y tal vez un terreno. La joven abrió el móvil y mostró una grabación corta, hecha sin intención durante una discusión entre madre e hijo. En la voz de Cayetana, una frase era perfectamente audible. «Cuando entre el dinero, pásame los bienes antes de que Nuria se entere». Nuria le pidió a Macarena que le enviara el audio inmediatamente a Victoria. De vuelta en la habitación, Nuria recibió la copia completa de la contratación del resort. En el último anexo, encontró la confirmación electrónica de que aceptaba responsabilizarse de todos los gastos, incluidos los solicitados por terceros. La firma se había registrado desde el correo electrónico de Gonzalo. Ella reenvió el documento a la abogada y autorizó al banco a bloquear cualquier nueva petición de crédito, transferencia de límite o inclusión de avales. En cuanto a la tarjeta adicional,
Nuria decidió programar la retirada definitiva de la autorización para la madrugada anterior a la salida. Hasta entonces, cada gasto seguiría documentado, creando un rastro imposible de negar. Ya no se trataba de permitir abusos, se trataba de probar quién los cometía. Victoria aprobó la estrategia, pero recomendó cautela. Pueden reaccionar cuando se den cuenta de que han perdido el acceso, escribió. Nuria respondió que no estaría sola. Solicitó al resort que cualquier discrepancia en el pago se tratara directamente con la titular de la cuenta y quedara registrada por escrito. Gonzalo apareció en la habitación. No llamó con rabia. Entró cansado, como un hombre que esperaba despertar compasión. Se sentó en la silla y dijo que reconocía haberse equivocado al ocultar las dificultades de la empresa. Prometió cancelar la excursión siguiente y reducir los gastos siempre que Nuria no bloqueara la tarjeta ni hablara con el banco. Gonzalo dijo que Ignacio encontraría un acreedor y liberaría dinero suficiente para pagar los compromisos más urgentes. Nuria mostró el formulario en el cual aparecía como avalista. Sin mi piso no hay crédito, ¿verdad? Gonzalo no respondió directamente. Es la única forma de salvarlo todo. Ella le preguntó si pretendía contárselo antes o después de comprometer el piso. Iba a explicártelo cuando estuviera resuelto, dijo. Nuria se dio cuenta de que para él, la verdad era solo un paso opcional, después de que los actos ya no pudieran deshacerse. Gonzalo se acercó a la cama e intentó cogerle la mano a su mujer. No lo hagas por mi madre, hazlo por nosotros. Nuria retiró la mano. Has usado nuestra relación para mantenerme desinformada. Él afirmó que nunca había querido perjudicarla, solo proteger el futuro. Nuria le preguntó por qué había vendido el piso de inversión sin decírselo y dónde estaba el dinero. Gonzalo repitió que había pagado deudas, pero su voz perdió firmeza. El móvil de él, dejado sobre el escritorio, vibró. En la pantalla surgió un mensaje que permaneció visible durante unos segundos. Si el pago no llega hasta el lunes, entrego el dossier de la falsificación a la policía. Gonzalo cogió el aparato deprisa, pero era tarde. Nuria lo había leído. ¿Quién es esa persona?, preguntó. Él se puso de pie. Un proveedor intentando presionarme. Ella respondió. Un proveedor no habla de un dossier de falsificación. El rostro de Gonzalo se cerró y por primera vez no intentó inventar una explicación. Salió de la habitación diciendo que necesitaba resolver un problema urgente. Nuria permaneció sentada, escuchando sus pasos desaparecer por el pasillo. A continuación abrió la aplicación bancaria, accedió a la tarjeta adicional y confirmó la programación del bloqueo. La autorización se cancelaría unas horas antes de la salida, cuando todos creerían que el límite aún estaba disponible. Luego le envió a Victoria la captura del mensaje del acreedor y le pidió que verificara la identidad asociada al número. El mar se escuchaba a lo lejos, aunque Nuria no lograba verlo desde su ventana. En la suite, Cayetana seguía celebrando, convencida de que poseía poder porque sostenía una tarjeta negra. Gonzalo creía tener 2 días más para transformar a su esposa en el aval de sus deudas. Ninguno de los dos percibía que el silencio de Nuria ya no protegía a la familia. Ahora estaba reuniendo cada mentira necesaria para destruirla. A la mañana siguiente, Nuria recibió un mensaje de Victoria antes incluso de salir de la cama. La abogada había identificado el número que había amenazado a Gonzalo. Pertenecía a Arturo Montero, el antiguo contable del Grupo Inmobiliario Mendoza, despedido 3 meses antes. Según los registros públicos, Arturo había denunciado a la empresa por nóminas atrasadas y retención indebida de documentos fiscales. Victoria le aconsejó a Nuria que no lo buscara directamente, pero Macarena apareció poco después con otra información. Conozco ese nombre, dijo sentándose en la única silla de la habitación. Mamá decía que estaba intentando destruir a Gonzalo porque no había cobrado una comisión. Nuria le mostró el mensaje fotografiado. Macarena se quedó pálida. Entonces él sabe lo de las firmas. Nuria le preguntó todo lo que la cuñada recordaba sobre el contable. Macarena contó que Arturo había aparecido en casa de Cayetana una noche llevando una carpeta gruesa y exigiendo que se le pagara. Gonzalo lo había expulsado mientras su madre gritaba que nadie probaría nada. Hasta aquel momento, Macarena había creído que se trataba solo de una pelea por dinero. Nuria le pidió a Macarena que describiera la venta del piso de inversión. La joven respiró hondo y admitió que había ido con Gonzalo a la notaría, porque él había dicho que necesitaba un testigo. El inmueble, comprado años antes con la ayuda del padre fallecido, se había vendido por un valor muy inferior al del mercado. El comprador era amigo de mamá, reveló. Ella dijo que era mejor vender rápido antes de que los bancos descubrieran los problemas de la empresa. Nuria le preguntó a dónde se había transferido el dinero. Macarena respondió que una parte había entrado en una cuenta de la empresa, pero otra parte se había enviado a una cuenta a nombre de Cayetana.
La justificación era proteger el patrimonio de posibles acreedores. Nuria sintió que la indignación crecía. Mientras Gonzalo alegaba haberlo vendido todo para pagar a los empleados, la madre tal vez estuviera escondiendo los recursos. ¿Tienes algún justificante?, preguntó. Macarena lo negó, pero recordó que había fotografiado los documentos para enviárselos a su hermano. Buscó en el móvil y encontró una imagen antigua, desenfocada, en la que aparecía claramente el número de la cuenta beneficiaria. Victoria analizó la fotografía y confirmó que la cuenta pertenecía a una sociedad llamada CM Consultoría Familiar, abierta por Cayetana pocos meses antes de la venta. No tenía empleados, domicilio social comercial, ni actividad conocida. El nombre parecía sofisticado, pero la empresa era solo un cascarón jurídico. Nuria empezó a comprender que la crisis de Gonzalo no había sido un desastre repentino. Durante meses, él y su madre habían movido dinero, usado documentos ajenos y construido una apariencia de prosperidad para conseguir nuevos préstamos. El viaje al resort servía como escenario para la siguiente etapa. Ignacio, el intermediario, necesitaba creer que la familia poseía recursos y apoyo interno. El extracto de Nuria se presentaría como prueba, su piso entraría como aval, y cuando el crédito se liberara, los bienes restantes podrían transferirse a Cayetana antes de que los acreedores llegaran. Nuria le preguntó a Victoria si aquello configuraba un fraude. Si logramos probar la intención y la falsificación, sí, respondió la abogada. Pero necesitamos documentos originales o un testigo directo. El testigo tal vez estuviera más cerca de lo que imaginaban. Macarena le contó que había escuchado varias discusiones entre madre e hijo en las semanas anteriores. Cayetana presionaba a Gonzalo para que no le revelara la verdad a su esposa. Decía que Nuria era demasiado emocional e impediría el plan por miedo. Gonzalo, por su parte, temía que ella pidiera el divorcio al descubrir la magnitud de las deudas. Mamá respondió que, cuando se aprobara el préstamo, tú ya estarías atada al contrato, dijo Macarena con vergüenza. Nuria permaneció unos segundos en silencio. La expresión atada al contrato le dolió más que los insultos. No esperaban convencerla ni negociar. Pretendían crear una situación irreversible y después usar el matrimonio como justificación. Macarena entonces abrió una carpeta de audios en el móvil. Grabé algunas conversaciones porque tenía miedo de que mamá me metiera en medio de esto. Había archivos cortos captados sin planificación, casi siempre durante discusiones en casa. En uno de ellos, la voz de Cayetana decía con claridad: después de que ella firme, nadie podrá separar el dinero de la familia. Nuria le preguntó si Macarena estaba dispuesta a entregar los audios a la abogada y, si era necesario, a prestar declaración. La joven empezó a llorar. «Es mi madre». Nuria no le respondió con dureza. Sabía que romper con la propia familia exigía algo más que valor momentáneo. «No tienes que elegir entre querer a tu madre y reconocer lo que ha hecho», dijo, «pero seguir ocultando esto significa permitir que usen mi nombre». Macarena se secó la cara y asintió lentamente. Envió los archivos a Victoria, pero le pidió que su participación se mantuviera en secreto mientras aún estuvieran en el resort. Nuria estuvo de acuerdo. Acto seguido, las dos decidieron actuar con normalidad durante el resto del viaje. Cayetana creía que la discusión de la noche anterior había terminado con una simple resistencia emocional. Gonzalo aún imaginaba tener tiempo para convencer a su esposa. Cuanto menos se dieran cuenta, mayores serían las posibilidades de preservar las pruebas antes del bloqueo definitivo de la tarjeta. En el desayuno, Cayetana apareció luciendo un collar de perlas y un vestido blanco impecable. Hablaba por teléfono con sus amigas describiendo la suite, la cena y el yate como regalos de su hijo. En cuanto vio a Nuria, terminó la llamada y le ofreció una sonrisa calculada. «Espero que hayas dormido y recuperado el sentido común». Nuria se sirvió café sin responder. Gonzalo llegó poco después y colocó sobre la mesa una carpeta azul. Dijo que solo necesitaba una firma para actualizar los datos de la empresa. Nuria ni tocó el documento. «Llévaselo a mi abogado». La reacción de él fue inmediata. «No necesitamos involucrar a terceros en asuntos de nuestro matrimonio». Nuria respondió: «Cuando mi nombre aparece en contratos que nunca he visto, deja de ser solo un asunto del matrimonio». Cayetana golpeó la cucharilla contra la taza. «Estás amenazando a tu propio marido delante de extraños». Nuria miró a su alrededor. Solo había otros huéspedes desayunando. «No le estoy exigiendo que deje de actuar como si mi firma fuera propiedad de la familia». Gonzalo abrió la carpeta y mostró un contrato de solo 3 páginas. A primera vista parecía una autorización sencilla para un análisis de crédito. Nuria se dio cuenta de que las páginas estaban numeradas como 4, 5 y 6. «¿Dónde están las 3 primeras?», preguntó. Gonzalo dudó.
Son informaciones técnicas. Ella tiró del documento y encontró en el pie de página una referencia a anexos y avales patrimoniales. Has quitado las páginas que mencionan mi piso. Gonzalo bajó la voz. Quería explicártelo antes de que te asustaras. Nuria respondió. Querías mi firma antes de que yo lo entendiera. Cayetana intervino. No actúes como si Gonzalo fuera un invasor. Nuria aclaró que el inmueble había sido adquirido antes del matrimonio con el dinero de una indemnización por despido y ahorros propios. Cayetana se quedó sorprendida. Gonzalo nunca le había contado eso a su madre. El silencio de él reveló que también había explotado la ignorancia de Cayetana para hacerle creer que tenía más derechos de los que realmente poseía. Después del desayuno, Gonzalo le pidió a Nuria que lo acompañara a una sala de reuniones reservada. Ignacio ya los esperaba acompañado de una mujer llamada Denise, representante de un fondo privado. Sobre la mesa había proyecciones financieras, imágenes de la promoción inexistente y un borrador del crédito. Gonzalo presentó a Nuria como directora financiera informal de la empresa. Ella lo corrigió inmediatamente. No ejerzo ningún cargo en el grupo inmobiliario Mendoza. Denise le lanzó una mirada severa a Gonzalo. Ignacio intentó aliviar el ambiente, diciendo que tal vez hubiese solo una diferencia de nomenclatura. Nuria pidió ver los registros del terreno donde se construiría el proyecto. Gonzalo afirmó que estaban en fase de regularización. Denise entonces preguntó sobre los avales. Ignacio mencionó el piso de Nuria, la maquinaria de la empresa y una cuenta de inversiones conjunta. No existe ninguna cuenta conjunta de inversiones, dijo Nuria. Gonzalo apretó la mandíbula. La representante cerró la carpeta y declaró que ninguna negociación continuaría sin documentos verdaderos y el consentimiento formal de todos los avalistas. Fuera, Gonzalo explotó. Acusó a Nuria de sabotear la única posibilidad de salvar la empresa. Podrías haber hablado conmigo después, dijo, sujetando la puerta para impedir que ella saliera. Nuria le respondió que la había llevado a una reunión basada en información falsa. Gonzalo insistió en que el proyecto existía, aunque todavía no hubiera un terreno definitivo. Usamos imágenes conceptuales para conseguir el capital inicial. Así es como funciona el mercado. Nuria, acostumbrada a las auditorías, sabía que aquello no era normal. Has presentado activos que no posees y has usado mi nombre como aval. Gonzalo se pasó las manos por el pelo. Si el crédito no sale, no pago las nóminas. ¿Quieres cargar con eso en la conciencia? Nuria sintió culpa por un instante, exactamente como él esperaba, pero le preguntó cuántos empleados permanecían aún en la empresa. Gonzalo no respondió. Ella se había enterado, por noticias internas, de que casi todos habían sido despedidos. Tal vez las nóminas mencionadas fueran solo otro argumento para mantenerla atrapada. Victoria logró hablar con Arturo a primera hora de la tarde y organizó una videollamada. El excontable apareció nervioso en un despacho sencillo. Dijo que había aceptado hablar porque temía que lo hicieran responsable de los documentos producidos bajo las órdenes de Gonzalo. La empresa empezó a quebrar hace más de un año, reveló. El dinero del piso no se usó para nóminas. Una parte pagó a acreedores informales. Otra se transfirió a la empresa de su madre. Arturo afirmaba poseer copias de hojas de cálculo, mensajes y versiones anteriores de los contratos. También confirmó que la firma de Nuria había sido copiada de una declaración de la renta. Yo me negué a finalizar la petición de crédito. Gonzalo encontró a otra persona para hacerlo. Nuria preguntó por qué había amenazado con entregar un dossier a la policía. Arturo respondió que Gonzalo le debía honorarios e intentaba culparlo por las irregularidades. No estoy orgulloso. Debería haberlo denunciado antes. Victoria le pidió que conservara los archivos y acordó un encuentro en Madrid tras el regreso de Nuria. La revelación más grave llegó cuando Arturo mostró una hoja de cálculo llamada Plan de Reestructuración Familiar. En ella, el nombre de Nuria aparecía al lado de 3 columnas: ingresos, patrimonio y capacidad de endeudamiento. Cayetana figuraba como futura propietaria de vehículos y maquinaria. Gonzalo aparecía como administrador operativo. Planeaban usar su crédito para levantar dinero y después retirar los bienes del alcance de los acreedores, explicó Arturo. Si salía mal, la deuda se quedaría vinculada a usted. Nuria sintió que se le cerraba la garganta. El matrimonio a los ojos de Gonzalo había sido reducido a una estructura financiera conveniente. Arturo amplió la pantalla y mostró una observación escrita por el propio Gonzalo. La firma puede obtenerse durante el viaje bajo presión familiar. El viaje a Marbella no había sido solo una celebración extravagante. Había sido elegido para aislarla, cercarla por la familia y forzarla a firmar lejos de sus documentos y de cualquier apoyo jurídico. Nuria terminó la llamada y se quedó sentada durante varios minutos. Macarena, que había visto parte de la conversación, lloraba en silencio. No sabía que estaba tan planeado, dijo.
Nuria la creía, pero no logró ofrecerle consuelo inmediato. Recordó cada momento en que Gonzalo había llamado frialdad a su cuidado con el dinero, cada vez en que Cayetana había exigido generosidad como prueba de amor, de cada discusión terminada porque Nuria prefería preservar la paz. La paz nunca había existido. Solo había un silencio útil para los demás. Victoria le aconsejó que no firmara nada, que mantuviese copias seguras, y que evitara quedarse a solas con Gonzalo si se ponía agresivo. Nuria respondió que él jamás la había agredido físicamente. La abogada fue directa. El fraude patrimonial también es violencia. No esperes a que asuma una forma diferente para reconocer el peligro. Esa frase alteró algo dentro de Nuria. Dejó de minimizar lo que estaba viviendo. Al final de la tarde, Cayetana organizó una sesión de fotos en la suite. Contrataron a un fotógrafo local para retratar a la familia frente al mar con copas y flores. Nuria no había sido incluida en la planificación, pero recibió un mensaje exigiéndole que apareciese usando un vestido elegante. Cuando llegó, se dio cuenta de que su presencia servía únicamente para completar una imagen de unión destinada a posibles inversores. Gonzalo vestía una chaqueta clara, Macarena usaba seda azul y Cayetana ocupaba el centro. «Ponte a su lado y sonríe», ordenó la madre. Nuria le preguntó dónde se usarían las fotografías. Gonzalo dijo que tal vez entrarían en una presentación institucional. «Entonces pretendéis usar mi imagen para apoyar a una empresa de la que no participo». Cayetana puso los ojos en blanco. «Es solo una foto de familia». Nuria se negó a posar. El fotógrafo bajó la cámara incómodo mientras Gonzalo susurraba que lo estaba empeorando todo. Ella le respondió: «La verdad no empeora una mentira, solo impide que siga funcionando». Cayetana perdió la paciencia y anunció que se harían las fotos sin Nuria. Colocó a Gonzalo a su lado, alzó una copa y pidió que el fotógrafo capturara el lujo de la suite. Mientras los flashes iluminaban el ambiente, declaró que su hijo era un empresario admirable y que nadie podría cuestionar su capacidad para cuidar de la familia. Nuria observó la escena por unos instantes. Luego caminó hasta la mesa, abrió el bolso y colocó delante de ellos una copia ampliada de la firma falsificada. El fotógrafo se detuvo. Macarena se quedó inmóvil. Gonzalo soltó la copa. «¿Queréis confesar ahora o preferís esperar a que el banco se ponga en contacto?», preguntó Nuria. Cayetana cogió el papel antes que su hijo. Examinó la firma y afirmó que cualquiera podría haber producido aquello. Nuria le respondió que el documento lo había enviado el propio banco y se había registrado desde el correo de Gonzalo. El rostro de Cayetana cambió, pero su reacción no fue miedo. Fue furia por perder el control de la farsa. «¿Has traído documentos para humillarnos durante mi celebración?», la acusó Cayetana. Nuria dijo que la humillación no estaba en el papel, sino en el acto que probaba. Gonzalo pidió que el fotógrafo saliera e intentó cerrar la puerta. Cayetana, en un gesto impulsivo, rompió la copia en 4 pedazos. «Listo. Ahora se acabó este teatro». Nuria miró los fragmentos en la alfombra. Durante años tal vez habría llorado ante aquella demostración de desprecio. Esta vez, solo sacó el móvil del bolso. «Lo he enviado al banco, a mi abogada y a una dirección segura». Cayetana se quedó en silencio. Gonzalo se acercó y le preguntó hasta dónde pretendía llevar aquello. «Hasta donde sea necesario para impedir que usen mi nombre de nuevo». Macarena desvió la cara, pero apretó su propio móvil en el bolsillo, donde los audios enviados a Victoria permanecían protegidos. Gonzalo esperó a que su madre se alejara e intentó hablar con Nuria en el balcón. El viento agitaba las cortinas mientras el mar, indiferente, brillaba abajo. Admitió que había copiado la firma, pero insistió en que no pretendía perjudicarla. «Yo solo necesitaba ganar tiempo». Nuria le preguntó cuántas veces lo había hecho. Gonzalo respondió que solo habían sido 2 documentos, tal vez 3, dependiendo de lo que se considerara una autorización. La imprecisión la asustó. Entonces culpó a Arturo diciendo que el contable había sugerido las primeras modificaciones. Nuria le reveló que ya había hablado con él. Gonzalo se quedó completamente inmóvil. «No sabes con quién estás tratando», dijo. «Arturo está intentando destruirme». Nuria le respondió que las hojas de cálculo tenían su nombre, sus bienes y una observación sobre presionarla durante el viaje. Gonzalo no le preguntó cómo había encontrado el documento. Le preguntó únicamente si había copias. Aquella preocupación lo confirmó más que cualquier confesión. Esa noche, Macarena llevó a Nuria hasta una zona vacía del jardín y le mostró el audio más importante. La grabación comenzaba con Gonzalo, diciendo que su esposa jamás firmaría si supiese que el piso estaba en riesgo. Cayetana respondía sin dudar. «Entonces no se lo cuentes todo. Después de que entre el dinero transfiere los coches y las máquinas a mi empresa. Si pide el divorcio, no podrá tocar nada».
Gonzalo preguntaba qué pasaría si Nuria denunciaba la firma. Cayetana decía, no lo hará. Tiene miedo de destruir la familia y de parecer ingrata. La grabación terminaba con ambos acordando usar el viaje como oportunidad para obtener la firma. Nuria lo escuchó 2 veces. No había interpretación posible. Cayetana conocía la falsificación y había ayudado a construir el plan. Macarena lloró al decir, yo quería creer que mamá solo era arrogante. No que haría esto. Nuria le cogió la mano y le respondió. A veces la verdad más dolorosa es darse cuenta de que alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nuria reenvió el audio a Victoria, quien le recomendó registrar inmediatamente una denuncia digital y solicitar protección preventiva sobre el inmueble en el registro. Mientras rellenaba los formularios en el portátil, recibió una notificación del resort. Cayetana acababa de reservar una cena exclusiva, otro tratamiento en el spa y transporte ejecutivo para la salida. Incluso tras el enfrentamiento, seguía gastando. Tal vez creyera que Nuria jamás bloquearía la tarjeta por miedo al escándalo público. Poco después, Cayetana apareció en la puerta de la habitación, sosteniendo la tarjeta negra. Puedes hacer tus amenazas, pero no vas a avergonzar a Gonzalo delante de todos. Mientras esto siga funcionando, quien decide en esta familia soy yo. Nuria observó el plástico entre los dedos de su suegra y comprendió que Cayetana confundía acceso con poder, deuda con riqueza y silencio con obediencia. Después de que Cayetana salió, Nuria abrió la aplicación del banco. El bloqueo definitivo de la tarjeta adicional continuaba programado para la madrugada antes de la salida. Confirmó nuevamente la operación y eliminó a Gonzalo de todos los permisos secundarios de la cuenta. Seguidamente, envió al resort una declaración formal, especificando qué gastos reconocía y cuáles debían cobrarse a quien los había solicitado. Lourdes Montes le respondió personalmente, asegurándole que el protocolo se seguiría con discreción. Nuria cerró el portátil y miró su maleta, aún casi hecha. En la suite de arriba, la familia celebraba con la certeza de que el lujo continuaría disponible hasta el último minuto. Cayetana planeaba desfilar por el vestíbulo como matriarca de una familia poderosa. Gonzalo creía que aún podría usar el miedo y la culpa para recuperar la firma. Ninguno de ellos sabía que esa misma noche la tarjeta que trataban como propiedad empezaría a perder todas las autorizaciones, y en el momento de marcharse, la verdad no aparecería en un documento escondido, sino en una pantalla roja a la vista de todos. Su tarjeta ha sido cancelada por la titular. La voz de Lourdes Montes cruzó el vestíbulo iluminado del resort, haciendo que la sonrisa de Cayetana se congelara ante los huéspedes, empleados y curiosos. La tarjeta negra aún estaba insertada en el datáfono mientras la palabra denegada brillaba en rojo en la pantalla. Cayetana soltó una risa nerviosa y señaló a la recepcionista. Inténtelo de nuevo. Este aparato debe de estar estropeado. Lourdes retiró la tarjeta con cuidado y la colocó sobre el mostrador. Ya lo hemos intentado 3 veces, señora. El banco ha confirmado que no existe ningún fallo técnico. Gonzalo, parado al lado de su madre, cogió el móvil e intentó acceder a la aplicación, pero su contraseña dejó de funcionar. Macarena se abrazó a su propio bolso, incapaz de levantar los ojos. A pocos metros de allí, Nuria aguardaba sentada en una butaca con una maleta pequeña al lado. Ella no sonreía, no celebraba la humillación de nadie, solo observaba la verdad ocupar el espacio que sus palabras nunca habían logrado alcanzar. Horas antes, Cayetana se había despertado en la suite, convencida de que aún lo controlaba todo. Incluso después de las discusiones, de los documentos y de las acusaciones, había pedido el desayuno completo en el balcón, 2 botellas de cava y un arreglo floral para hacer fotos antes de la partida. Luego, había llamado al spa y había exigido un último tratamiento facial, alegando que no viajaría de vuelta a Madrid con aspecto de cansada. Gonzalo había intentado argumentar que debían reducir los gastos, pero su madre lo había interrumpido. Si retrocedemos ahora, Nuria entenderá que puede amenazarnos siempre que quiera. Para Cayetana, gastar hasta el último minuto era una demostración de fuerza. Ella creía que su nuera jamás permitiría un escándalo público, porque durante años Nuria había soportado insultos para preservar el matrimonio. Macarena lo veía todo en silencio. Sabía que el bloqueo estaba programado, pero no encontró el valor para avisar a su madre. Por primera vez, permitió que Cayetana se enfrentara a la consecuencia de una elección que nadie más podría esconder. Nuria, mientras tanto, desayunaba sola en la pequeña habitación del anexo. A las 4 de la madrugada, había recibido la confirmación del banco. La tarjeta adicional había sido cancelada. Gonzalo había perdido todos los permisos secundarios, y cualquier intento de pago sería rechazado. Victoria también había confirmado el protocolo de protección sobre el piso, impidiendo que el inmueble fuera incluido como aval en la notaría sin la presencia de la propietaria. La abogada había viajado desde Madrid para encontrarse con ella en el resort,
llevando las copias de los contratos, de los registros bancarios y de la denuncia por falsedad documental. Nuria no sentía alivio. Lo que existía dentro de ella era una calma pesada, semejante a la que precede a una tormenta. Sabía que el rechazo de la tarjeta no terminaría el conflicto. Cuando Gonzalo y Cayetana se dieran cuenta de que habían perdido el acceso, intentarían transformarla de nuevo en la culpable. Por eso, se vistió con sencillez, preparó la maleta y guardó todos los documentos en una carpeta azul. No necesitaba parecer poderosa, necesitaba únicamente mantenerse firme. Antes de bajar a pagar, Nuria se encontró con Lourdes en la oficina de administración. La gerente le mostró la cuenta detallada, mejora de la suite, tratamientos de spa, paseo en yate, cena privada, vinos, flores, chofer, ropa comprada en la boutique y un cargo adicional por servicios exclusivos. El total sobrepasaba cualquier cantidad que Nuria hubiera imaginado. Ella solo reconoció la reserva original, su propia habitación y 2 comidas básicas. Lourdes le explicó que los demás gastos se cobrarían a quien los había solicitado. La señora Cayetana ha firmado casi todos los recibos, y el señor Gonzalo ha firmado los demás, informó. Nuria le entregó la confirmación bancaria y le pidió que no se hiciera responsable a ningún empleado por el enfrentamiento. Lourdes le respondió que el resort protegería a su equipo y seguiría el procedimiento correcto. Si hay resistencia, llamaremos a seguridad. Nuria asintió, pero pidió discreción mientras fuera posible. No deseaba convertir aquello en un espectáculo. El espectáculo ya había sido construido por Cayetana. La verdad simplemente aparecería en el centro de él. Cayetana bajó poco después, usando un conjunto beige, joyas doradas y las mismas gafas grandes de la llegada. Un empleado cargaba 3 maletas y las bolsas de la boutique. Gonzalo venía detrás hablando por teléfono con el banco e intentando descubrir por qué ya no accedía a la cuenta. Macarena caminaba la última, sin maquillaje, con el rostro cansado. Al llegar al mostrador, Cayetana pidió que llamaran al coche ejecutivo y anunció que lo pagaría todo de una vez. No me gusta dejar cuentas pendientes, declaró, lo suficientemente alto para que los huéspedes cercanos lo escucharan. Lourdes presentó el importe total. Por una fracción de segundo, Cayetana perdió la sonrisa, pero pronto recuperó la postura. Mi hijo siempre reserva lo mejor, puede pasarla. Sacó la tarjeta negra de una cartera roja, le lanzó una mirada triunfante a Nuria y se la entregó a la recepcionista. El gesto pretendía zanjar cualquier duda sobre quién mandaba, pero cuando el datáfono pitó y mostró el rechazo, el silencio se extendió por el vestíbulo como una ola. Cayetana insistió en que lo intentaran de nuevo acercándola, después con el chip y, por último, tecleando los datos manualmente. Todos los intentos fallaron. Elevó la voz, acusando al resort de avergonzarla delante de los clientes. Esta tarjeta tiene un límite mayor que el sueldo de todos ustedes juntos, dijo. Lourdes apareció antes de que la recepcionista respondiera. El problema no es el límite, señora. La autorización ha sido retirada. Gonzalo finalmente logró hablar con un operador del banco. Caminó unos pasos alejándose, pero todos escucharon cuando preguntó por qué se había bloqueado su acceso. La respuesta del otro lado hizo que su rostro se endureciera. Terminó la llamada y se volvió hacia Nuria. ¿Has hecho esto tú? No era una pregunta. Nuria se levantó de la butaca y le respondió. He cancelado una autorización que nunca debió haberse usado de esta forma. Cayetana golpeó con la mano en el mostrador. Nos has dejado consumir de todo sabiendo que harías esto al final. Nuria mantuvo la serenidad. Avisé de que no autorizaría más gastos. Vosotros elegisteis continuar. Gonzalo caminó hasta su esposa y habló en un tono bajo, intentando evitar que los demás lo oyeran. Desbloquéala ahora, luego discutimos en casa. Nuria le preguntó si aún creía que aquello era solo una discusión doméstica. Él miró la carpeta azul en sus manos y se dio cuenta de que ella había traído documentos. No pongas una denuncia por culpa de un viaje, suplicó. Nuria respondió. No es por culpa del viaje, es por culpa de las firmas, del piso y de los contratos hechos a mi nombre. Cayetana se acercó, incapaz de aceptar que la conversación escapara a su control. Estás usando el dinero para vengarte porque no te quedaste en la suite. Nuria la miró directamente. La suite solo me demostró con claridad lo que ya venía ocurriendo desde hacía meses. Me metisteis en la habitación más pequeña mientras gastabais mi dinero, y le contabais a todos que Gonzalo lo pagaba todo. Algunos huéspedes desviaron la mirada, incómodos por haber escuchado las mismas historias durante los días anteriores. Lourdes pidió que todos volvieran al mostrador y explicó la situación formalmente. El banco reconocía a Nuria como titular principal. Los gastos aceptados por ella ya se habían pagado por transferencia. El resto estaba asociado a las firmas de Cayetana y Gonzalo.
Necesitamos otra forma de pago, dijo la gerente. Cayetana abrió la cartera y sacó 2 tarjetas propias. La primera fue rechazada por límite insuficiente. La segunda cubrió solo una pequeña parte. Su respiración se aceleró. Fracciónelo, ordenó. La recepcionista le informó de que el resort aceptaba el pago fraccionado, pero el límite disponible aún necesitaba cubrir el total. Gonzalo intentó usar una tarjeta de empresa, pero la transacción también fue denegada. El rojo del datáfono se reflejó de nuevo en su rostro. Cayetana miró a su alrededor y se dio cuenta de que el matrimonio de empresarios conocido durante la cena estaba cerca de la salida. Ambos observaban en silencio. La mujer que había pasado 3 días exhibiendo riqueza, ahora no podía pagar los servicios que había anunciado como regalos de su hijo. Cayetana cogió el móvil y llamó a 2 amigas. En la primera llamada, habló en voz baja, pidiendo una transferencia urgente. La persona se negó. En la segunda, intentó explicar que el banco había cometido un error, pero colgó irritada tras escuchar una excusa. Gonzalo mandó mensajes a contactos comerciales, mientras Macarena permanecía inmóvil. Lourdes preguntó si preferían esperar en una sala reservada, pero Cayetana se negó. No voy a esconderme como una criminal. Nuria le respondió con suavidad. Nadie le ha pedido que se esconda, solo que pague por lo que ha solicitado. La frase le hirió más profundamente que cualquier grito. Cayetana se volvió hacia su nuera. Tú sabías que yo no tenía este dinero disponible. Nuria asintió. Y usted sabía que la tarjeta no era suya. Durante unos segundos, las dos permanecieron frente a frente. Toda la disputa se resumía en aquel intercambio. Una mujer exigía protección después de usar lo que no le pertenecía. La otra finalmente rechazaba la obligación de salvarla. Gonzalo perdió la paciencia cuando Lourdes le informó de que el coche ejecutivo sería cancelado y que las compras de la boutique podían devolverse para reducir la cuenta. Mi madre no va a devolver nada, declaró. La gerente respondió que esa era solo una opción. Nuria observó a su marido y le preguntó si él tenía dinero para impedir la devolución. Gonzalo apretó los dientes. ¿Quieres destruirnos delante de todo el mundo? Ella respondió, quería que me hubieras contado la verdad antes de usar mis documentos. Cayetana empezó a sacar de las bolsas un vestido, un bolso y 2 pares de zapatos comprados el día anterior. La recepcionista llamó a una empleada de la boutique para revisar las etiquetas. El proceso era lento e inevitable. Cada objeto devuelto parecía arrancar una capa de la imagen que Cayetana había construido. El lujo desaparecía pieza a pieza, mientras los huéspedes a los que había intentado impresionar pasaban por el vestíbulo y reconocían a la mujer que se había presentado como la matriarca de una familia millonaria. Cuando la cuenta todavía permaneció alta, Lourdes informó de que sería necesario cancelar el chofer, devolver las botellas precintadas y cobrar por separado los servicios consumidos. Cayetana empezó a llorar, pero sus lágrimas se mezclaban con la rabia. He dedicado mi vida a mis hijos, y ahora se me trata como a una estafadora. Macarena finalmente habló. Mamá, para. La voz de la joven sorprendió a todos. Nuria nos dijo que no gastáramos más. Tú la escuchaste. Cayetana se giró hacia su hija como si hubiera sido traicionada. Estás del lado de ella. Macarena respiró hondo. Estoy del lado de la verdad. Gonzalo intentó interrumpir, pero su hermana continuó. Tú y mamá sabíais que la tarjeta era de Nuria. Sabíais que ella no había firmado los documentos. El vestíbulo se quedó de nuevo en silencio. Cayetana avanzó un paso, ordenándole a su hija que se callara. Macarena retrocedió, pero no retiró sus palabras. Por primera vez, alguien nacido dentro de aquella familia se negaba a sustentar la versión creada por Cayetana. Gonzalo entonces caminó rápidamente hacia Nuria e intentó cogerle el móvil de la mano. Abre la aplicación y resuélvelo, lo exigió. Nuria retrocedió, pero él le agarró la muñeca. No hubo un golpe, pero la fuerza y la desesperación transformaron el gesto en una amenaza clara. 2 guardias de seguridad del resort se acercaron inmediatamente. Lourdes elevó la voz. Suelte a la señora ahora mismo. Gonzalo obedeció, dándose cuenta de la gravedad de la escena. Nuria se masajeó la muñeca y lo miró. Es así como pretendes salvar a la familia. Quitándome el teléfono, como me quitaste mis documentos. Él se pasó la mano por la cara y dijo que estaba bajo presión. Nuria respondió, la presión revela las elecciones, no crea el carácter. Uno de los guardias permaneció junto a ella mientras Lourdes registraba el incidente. Gonzalo miró a los huéspedes y se dio cuenta de que cualquier rastro de prestigio había desaparecido. Ya no era el empresario generoso de una familia próspera. Era un hombre intentando obligar a su esposa a pagar una deuda construida a base de mentiras. En ese momento, Victoria Herrero entró en el vestíbulo llevando un maletín negro. Vestía un traje de chaqueta discreto
y caminaba con la seguridad de quien conocía exactamente el peso de cada documento. Nuria la presentó como su abogada. Gonzalo palideció. Cayetana preguntó por qué se había llamado a una abogada por una simple discrepancia de pago. Victoria colocó sobre el mostrador la confirmación del banco, la denuncia digital y la solicitud de bloqueo patrimonial. No estamos tratando solo de la cuenta del resort, explicó. Existen indicios de falsificación de firma, uso indebido de documentos personales e intento de vincular un inmueble a una línea de crédito sin el consentimiento de la propietaria. Gonzalo afirmó que todo se había hecho dentro del matrimonio y que Nuria lo había consentido verbalmente. Victoria le pidió que mostrara cualquier mensaje, grabación o testigo capaz de demostrar la autorización. Él no presentó nada. Cayetana interrumpió, diciendo que las familias resolvían los problemas internamente. La abogada respondió, cuando alguien falsifica documentos, la palabra familia no transforma el acto en legal. Victoria abrió el maletín y mostró una copia de la hoja de cálculo encontrada por Arturo. En ella, los ingresos de Nuria aparecían como fuente de pago, su piso como aval y la empresa de Cayetana como el destino futuro de los vehículos y la maquinaria. Lourdes no interfirió, pero permitió que la conversación continuara delante de todos, porque Gonzalo se negaba a ir a una sala reservada. Él examinó el documento y acusó a Arturo de manipular los datos. Victoria le informó de que el excontable ya había accedido a entregar los archivos originales a las autoridades. También existen registros de la dirección de correo usada para enviar las solicitudes, añadió. Gonzalo le preguntó a Nuria si de verdad pretendía denunciarlo. Ella le respondió, pretendo impedir que sigas usando mi vida para cubrir tus elecciones. La frase no contenía odio. Era justamente esa ausencia lo que asustó a Gonzalo. Si ella le hubiera gritado, tal vez aún habría espacio para convencerla. La calma de Nuria demostraba que el vínculo emocional había empezado a romperse. Cayetana se volvió hacia Macarena y le exigió que negara cualquier participación. En lugar de eso, Macarena sacó su móvil y se lo entregó a Victoria. Los audios están aquí. Gonzalo avanzó, pero el guardia bloqueó su camino. Victoria reprodujo solo unos segundos de la grabación. La voz de Cayetana surgió nítida, hablando sobre transferir coches y máquinas antes de que Nuria se enterara. Después vino la voz de Gonzalo, admitiendo que su esposa no firmaría si supiera que el piso estaba en riesgo. Cayetana se llevó la mano al pecho. Has grabado a tu propia madre. Macarena lloraba, pero le respondió, lo grabé porque tenía miedo de que luego me obligarais a mentir. Gonzalo afirmó que las frases estaban sacadas de contexto. Victoria detuvo la reproducción y guardó el aparato. El contexto lo analizará quien tenga competencia para ello. Lo que quedaba de la versión de inocencia se deshizo en aquel instante. Ya no era la palabra de Nuria contra la familia. La propia familia había producido las pruebas. La cuenta del resort aún debía pagarse. Ante la imposibilidad de liquidar el valor total, Cayetana firmó un acuerdo de pago fraccionado a su propio nombre, entregó las compras de la boutique y canceló el transporte ejecutivo. Gonzalo hizo una transferencia usando lo poco que quedaba en la cuenta de la empresa, reduciendo parte de la deuda. Lourdes retuvo los datos necesarios y les informó de que cualquier impago sería derivado al departamento jurídico. Cayetana firmó cada página con las manos temblorosas. Por primera vez, su propia firma aparecía debajo de los gastos que había decidido hacer. Nuria observó sin placer. No quería ver a una mujer mayor humillada. Solo quería que la responsabilidad encontrara finalmente a quien la había creado. Cuando todo terminó, Cayetana preguntó cómo volverían a Madrid sin el coche de lujo. Macarena respondió que llamaría a un taxi normal. Su madre cerró los ojos como si viajar sin apariencia de riqueza fuera un castigo mayor que enfrentarse a los fraudes revelados. Antes de dejar el mostrador, Gonzalo tiró de Nuria hacia una esquina, manteniendo la distancia debido a los guardias de seguridad. Le dijo que aún podían resolverlo todo sin la policía, siempre y cuando ella retirara la denuncia y convenciera a Victoria de que no buscara a Arturo. Vendo lo que queda y te pago, lo prometo. Nuria le preguntó qué quedaba todavía. Gonzalo mencionó maquinaria, vehículos y un terreno. Victoria, que había escuchado la respuesta, abrió otro documento. La maquinaria ya se ha transferido provisionalmente a la empresa de su madre. Los vehículos tienen cargas y el terreno no pertenece a la constructora. Gonzalo se quedó sin palabras. La abogada entonces mostró una solicitud programada para aquella misma mañana. El piso de Nuria iba a ser vinculado como aval en cuanto el fondo privado aprobara el crédito. Si ella no hubiera bloqueado el proceso ayer, el inmueble podría estar embargado ahora mismo, explicó. Nuria sintió un escalofrío, aunque ya conocía parte de la información. El fraude había estado a pocas horas de transformarse en una deuda casi irreversible.
Gonzalo miró a su esposa y por primera vez desde el inicio del viaje, pareció verdaderamente asustado. No sabía que me denunciarías tan rápido, confesó. Nuria se dio cuenta de que él no decía que no sabía que se iba a usar el inmueble. Decía únicamente que no sabía que las consecuencias llegarían antes de conseguir el dinero. Esa diferencia eliminó la última duda. Cayetana se acercó y sujetó el brazo de su hijo. No digas nada más. Victoria recomendó que todos buscaran abogados independientes. Lourdes dio por terminada la atención y deseó que la situación se resolviera fuera del resort. La familia empezó a caminar hacia la salida, cargando menos maletas, menos bolsas y ninguna certeza. Macarena se quedó al lado de Nuria. Gonzalo siguió a su madre, pero miró hacia atrás varias veces. El pasillo que 3 días antes había recibido a Cayetana como a una reina, ahora la conducía hacia afuera, en silencio, sin fotógrafo, sin chofer y sin la tarjeta, que simbolizaba un poder que nunca le había pertenecido. En el exterior, el sol brillaba sobre el mar, indiferente al colapso de la familia. Cayetana se metió en el taxi, llamado por Macarena, y se negó a mirar a Nuria. Gonzalo aún intentó acercarse, pero Victoria le impidió iniciar otra discusión. A partir de ahora, cualquier comunicación sobre contratos o patrimonio se hará por escrito, declaró. Nuria metió su maleta en el vehículo de la abogada. Antes de entrar, miró el resort y se acordó de la habitación pequeña, del balcón sin vistas y de cada notificación que había recibido mientras los demás brindaban. El viaje creado para presionarla terminaba produciendo el efecto contrario. Salía de allí con pruebas, testigos y valor. Sin embargo, Victoria abrió el maletín una última vez y mostró un documento recién enviado por Arturo. Había una cuenta bancaria oculta abierta a nombre de la sociedad vinculada a Cayetana, que contenía parte del dinero de la venta del piso de Gonzalo. Y junto a las transferencias aparecía una autorización firmada por alguien de quien Nuria jamás había sospechado que estuviera involucrado. La firma junto a las transferencias pertenecía a Felipe Castañeda, el abogado de la familia Mendoza desde hacía casi 20 años, y el mismo hombre que había preparado el acuerdo patrimonial de Nuria y Gonzalo antes del matrimonio. Nuria sintió que se le encogía el estómago al reconocer el nombre. Felipe conocía los límites del patrimonio de cada uno. Sabía que el piso se había comprado antes del matrimonio y había tenido acceso a copias compulsadas de los documentos de ella. Victoria le explicó que él había validado la apertura de la empresa de Cayetana y había certificado que parte de los fondos transferidos correspondía a una supuesta remuneración por consultoría. Consultoría que nunca existió, añadió. Arturo ha encontrado correos en los que Felipe orientaba a Gonzalo a presentar los movimientos como una reorganización familiar, no como ocultación de patrimonio. Nuria comprendió que el plan solo había avanzado tanto porque contaba con alguien capaz de revestir las mentiras con lenguaje jurídico. La traición no venía solo de su marido y de su suegra. Venía también de un profesional que un día le había estrechado la mano y había prometido proteger los derechos de ambos. Durante el viaje de vuelta a Madrid, Victoria llamó a Felipe en presencia de Nuria. El abogado negó cualquier irregularidad y afirmó que solo había ejecutado instrucciones de clientes antiguos. Cuando Victoria mencionó los audios, las hojas de cálculo y el uso indebido de documentos, él cambió de tono. Dijo que Gonzalo le había asegurado que poseía la autorización verbal de su esposa y que Cayetana pretendía presentar las transferencias como pago por servicios administrativos. ¿Entonces usted aceptó validar millones de euros sin un contrato de prestación de servicios?, preguntó Victoria. Felipe le respondió que enviaría los documentos necesarios y colgó. Nuria lo escuchó todo sin interrumpir. Por la ventanilla del coche, el paisaje de la costa desaparecía tras las curvas. Durante años, ella había creído que la competencia profesional y la elegancia eran señales de integridad. Ahora entendía que las personas entrenadas para hablar con calma también podían participar en los abusos. Victoria le explicó que Felipe sería incluido en la investigación y podría enfrentarse a cargos por falsedad documental, fraude y participación en el intento de alzamiento de bienes, dependiendo de lo que demostraran los archivos. Cuando Gonzalo llegó a Madrid, encontró la sede de la empresa cerrada por orden del propietario del edificio, que exigía 3 meses de alquiler atrasado. 2 proveedores aguardaban en la acera y antiguos empleados pedían explicaciones sobre nóminas y finiquitos. El hombre que se había presentado en Marbella como empresario en expansión tuvo que entrar por el garaje para evitar preguntas. Cayetana intentó llevárselo inmediatamente a su casa, pero él insistió en ir al despacho a buscar documentos. Descubrió que Arturo había sacado copias de los servidores antes de su despido y que el nuevo contable se negaba a alterar ningún registro. Por primera vez, Gonzalo no encontró a nadie dispuesto a obedecer por miedo, lealtad o necesidad. Llamó a Nuria repetidas veces, pero las llamadas se desviaban a Victoria. En un mensaje, escribió:
Estás destruyendo todo lo que he construido. Nuria le respondió solo una vez. Estoy impidiendo que destruyas lo que construí sin ti. Después bloqueó el número y empezó a separar los objetos personales de él en cajas. Cayetana apareció en el piso de Nuria aquella misma noche. No llevaba joyas, maquillaje ni el perfume fuerte que solía anunciar su llegada. Llamó a la puerta con el rostro cansado y pidió 5 minutos. Victoria le había recomendado a Nuria que no recibiera a nadie a solas. Por eso Macarena estaba presente. Cayetana entró, vio las cajas de Gonzalo en el pasillo y comprendió que la separación ya había empezado. No puedes abandonar a mi hijo ahora, dijo. Nuria le respondió que Gonzalo la había abandonado mucho antes, cuando había transformado su nombre en un aval sin su consentimiento. Cayetana se sentó en el sofá e intentó justificar el plan. Alegó que la empresa pertenecía a la memoria de su marido fallecido y que perderlo todo significaría borrar décadas de sacrificio. Yo solo quería proteger a nuestra familia. Nuria abrió la carpeta azul y mostró las transferencias hechas a la empresa de Cayetana. Usted protegió bienes, no personas. Si hubiera querido protegerlo, habría impedido que Gonzalo creara nuevas deudas. En lugar de eso, le ayudó a poner las deudas a mi nombre. Cayetana empezó a llorar y dijo que siempre había temido ver fracasar a su hijo. Desde niño, Gonzalo había sido tratado como el responsable de restaurar el prestigio de los Mendoza tras la muerte prematura de su padre. Ella le había enseñado a no mostrar nunca debilidad, a mantener las apariencias, incluso cuando faltara dinero, y a considerar cualquier retroceso como una humillación. Nuria la escuchó sin interrumpir. Entendía que el miedo podía explicar parte del comportamiento de Cayetana, pero no podía absolver decisiones conscientes. Usted le enseñó a su hijo que parecer fuerte era más importante que ser honesto, dijo. Y cuando él empezó a caer, prefirió usar mi patrimonio como suelo. Cayetana le pidió a Nuria que retirara la denuncia a cambio de la devolución del dinero escondido. Macarena reaccionó con indignación, pero Nuria permaneció calmada. Devolver lo que se ha quitado no compra el silencio. Eso solo reduce el daño. Cayetana se dio cuenta de que no lograría negociar como siempre había hecho, y abandonó el piso sin recibir la promesa que buscaba. Al día siguiente, Gonzalo se presentó en el despacho de Victoria, acompañado por un abogado penalista. El encuentro tenía como objetivo discutir una posible restitución voluntaria. Antes de que el Ministerio Fiscal adoptara medidas más severas, Gonzalo parecía envejecido, con la barba sin afeitar y el traje arrugado. Cuando vio a Nuria, intentó acercarse, pero ella le indicó la silla al otro lado de la mesa. Él empezó pidiendo perdón, diciendo que había entrado en pánico al darse cuenta de que la empresa quebraría. Admitió haber copiado la firma y haber usado los documentos fiscales, pero insistió en que pretendía devolverlo todo tras la aprobación del crédito. Victoria le preguntó cuántas falsificaciones existían. Gonzalo mencionó 4 autorizaciones, 2 contratos y una petición de modificación de datos. Arturo había encontrado más. Presionado, Gonzalo reconoció que tal vez fueran 7 documentos. Nuria se dio cuenta de que hasta la confesión venía a plazos. Aún estás intentando calcular lo mínimo necesario para escapar, dijo. Él le respondió que tenía miedo de ir a la cárcel. Nuria le preguntó, ¿y cuándo debería haber sentido yo miedo? Después de perder mi piso. El abogado de Gonzalo presentó una propuesta. La empresa de Cayetana devolvería el dinero recibido, los vehículos se venderían, la maquinaria regresaría a la constructora y parte de los fondos se destinaría a los empleados. A cambio, Nuria debería considerar un acuerdo civil y no oponerse a un acuerdo penal. Victoria aclaró que algunas decisiones corresponderían al fiscal, no a la víctima. Gonzalo miró a su esposa y le pidió que ella afirmara que no deseaba su ingreso en prisión. Nuria respiró hondo. No sentía placer al imaginar al hombre con el que había compartido años de su vida entre rejas. Tampoco podía asumir de nuevo la responsabilidad de las consecuencias de él. Yo no decido tu condena, respondió. Pero no voy a mentir para protegerte. Gonzalo lloró por primera vez. Le dijo que la quería y que todo había empezado como un intento de salvar el negocio. Nuria recordó que la había metido en una habitación más pequeña, había permitido que su madre la humillara y había intentado arrancarle el teléfono en el vestíbulo. El amor sin respeto se había convertido únicamente en una palabra que usaba cuando las otras estrategias fallaban. La investigación financiera avanzó en las semanas siguientes. Las autoridades bloquearon temporalmente la cuenta de la empresa de Cayetana y localizaron parte del dinero obtenido con la venta del piso de inversión. Felipe entregó mensajes y contratos después de que su despacho fuera incluido en las pesquisas. Los archivos demostraron que él había advertido a Gonzalo sobre los riesgos legales, pero que había seguido preparando documentos a cambio de elevados honorarios. El abogado alegó haber sido engañado. Sin embargo,
Los correos revelaban instrucciones detalladas para ocultar el origen de las transferencias. Arturo también entregó hojas de cálculo que probaban que la constructora no tenía suficientes empleados para justificar el gasto en nóminas mencionado por Gonzalo. Gran parte del crédito pretendido se iba a usar para pagar préstamos informales, cubrir gastos personales y mantener la apariencia de prosperidad hasta que surgiera otro prestamista. La promoción de Sotogrande existía solo en presentaciones digitales. No había terreno, licencia municipal ni inversores. Era una promesa creada para sustentar otra promesa, todas apoyadas en el patrimonio de Nuria. Macarena prestó declaración y confirmó las conversaciones que había escuchado. Cayetana intentó convencerla para que cambiara su versión, diciendo que una hija no entrega a su propia madre. Macarena le respondió que una madre tampoco mete a sus hijos en un delito, y luego llama a aquello lealtad. La ruptura entre ambas fue dolorosa. Durante meses, Macarena había vivido del dinero y de la aprobación de Cayetana, aceptando regalos y repitiendo sus opiniones para evitar conflictos. Ahora necesitaba encontrar trabajo, devolver el móvil comprado con la tarjeta de Nuria y mudarse a un piso más pequeño. Nuria no la perdonó inmediatamente, pero reconoció su esfuerzo por reparar el daño. Participé porque era más fácil que preguntar, confesó Macarena. Eso también fue una elección. Nuria le respondió que admitir la propia responsabilidad era el primer gesto verdadero que alguien de aquella familia hacía desde el inicio del viaje. No se hicieron amigas de repente, pero empezaron a construir una relación basada en hechos, no en apariencias. Cayetana se vio obligada a vender joyas, un coche y parte de los muebles adquiridos durante los años, en los que había tratado la tarjeta adicional como una extensión de sus ingresos. La casa donde vivía también fue puesta como garantía para el acuerdo de restitución. Les decía a sus conocidos que estaba reorganizando su patrimonio, pero las fotografías de Marbella desaparecieron de sus redes sociales. La mujer que había exhibido la suite, el yate y el champán, no soportaba recordar que todo había terminado ante un datáfono rojo. Con el tiempo, sin embargo, la vergüenza pública dejó de ser su mayor preocupación. Al visitar a Gonzalo, después de una vista, se dio cuenta de que su hijo la culpaba por haberlo animado a esconder su fracaso. Cayetana le respondió que solo le había enseñado a luchar. Gonzalo dijo que ella le había enseñado a mentir para no decepcionarla. Los dos discutieron hasta que el abogado les pidió que se separasen. Por primera vez, madre e hijo encararon la verdad que habían evitado. Cada uno había usado al otro para justificar decisiones que ambos deseaban tomar. El grupo inmobiliario Mendoza entró en concurso de acreedores y luego cesó su actividad. La maquinaria de vuelta se vendió para pagar parte de las nóminas y a los proveedores. Gonzalo aceptó un acuerdo que incluía restitución, prestación de servicios a la comunidad, restricciones financieras y seguimiento judicial, mientras la acusación relacionada con las falsificaciones seguía sus propios trámites. La colaboración y la entrega de los bienes redujeron la gravedad de las medidas, pero no borraron el historial de lo que había hecho. Felipe perdió clientes, se enfrentó a un proceso disciplinario y pasó a responder por su participación en la estructura de alzamiento de bienes. Arturo recibió protección como colaborador y también tuvo que explicar por qué había permanecido tanto tiempo en silencio. Ningún personaje salió completamente inocente. La verdad no eligió a un único villano para cargar con todos los pecados. Distribuyó las responsabilidades según cada decisión. Nuria observaba el proceso desde lejos, concentrada en reconstruir su propia seguridad. Cambió sus contraseñas, cerró las cuentas compartidas, revisó sus documentos y empezó terapia para comprender por qué había soportado tantas señales en nombre de preservar un matrimonio. El divorcio se discutió en una sala sencilla, sin el lujo de la suite y sin las sonrisas ensayadas de las fotografías. Gonzalo llegó pronto y puso la alianza sobre la mesa. Dijo que no esperaba recuperar la empresa, pero que aún deseaba recuperar la confianza de Nuria. «Puedo cambiar», afirmó. Ella creía que las personas podían cambiar, pero sabía que el cambio no creaba obligación de reconciliación. «Tal vez cambies», respondió, «pero yo no necesito quedarme cerca para comprobarlo». Gonzalo le preguntó si alguna vez lo había querido de verdad. Nuria sintió la pregunta como un intento final de desplazar la culpa. «Quise al hombre que pensé que eras. También quise a muchas de las versiones tuyas que me inventé para explicar comportamientos que ya me hacían daño». Él bajó los ojos. Nuria firmó los documentos y le pidió que hiciera lo mismo. Cuando el bolígrafo tocó el papel, Gonzalo dudó ante la ironía. Después de haber falsificado tantas firmas, ahora necesitaba aceptar la única que cerraba definitivamente su acceso a la vida de ella. Tras la vista, Cayetana la esperaba en el pasillo. Al ver a Nuria, no le lanzó insultos, ni intentó cerrarle el paso. Solo le preguntó si todo había terminado. Nuria le respondió que el matrimonio había terminado,
pero que las consecuencias continuarían hasta que cada euro fuese restituido y cada proceso hubiese concluido. Cayetana dijo que había perdido a su hijo, la casa, a sus amigos y el respeto de su hija. «Has conseguido lo que querías», murmuró. Nuria se detuvo. «Yo quería que nadie usara más mi nombre. El resto ha sido resultado de vuestras elecciones». Cayetana afirmó que jamás se había imaginado que una simple tarjeta pudiera destruir a una familia. Nuria le respondió: «La tarjeta no ha destruido nada. Solo ha demostrado quién creía tener derecho a lo que era de otros». Cayetana se quedó en el pasillo, sujetando su bolso vacío con ambas manos. Tal vez algún día lo comprendiera del todo. Tal vez pasara el resto de su vida culpando al rechazo en el datáfono. Nuria ya no necesitaba controlar la interpretación de ella para seguir adelante. Meses después, Nuria recibió la confirmación del banco de que su piso estaba libre de cualquier intento de carga o embargo. Parte del dinero desviado había regresado y el resto se pagaría conforme al acuerdo judicial. Había sido ascendida en la empresa de logística tras liderar una auditoría compleja, pero rechazó la celebración lujosa que le sugirieron sus compañeros. En lugar de eso, organizó un almuerzo sencillo y agradeció al equipo por trabajar con transparencia. Victoria se convirtió en algo más que su abogada. Se convirtió en una amiga que le recordaba que debía revisar los contratos sin desconfiar de todas las personas a su alrededor. Macarena consiguió un empleo en una agencia de viajes y empezó a pagar en pequeñas cuotas el importe de las compras que había hecho. Nuria no le exigió prisa. Quería responsabilidad, no sumisión. Por primera vez en años, su cuenta bancaria dejó de ser un campo de batalla familiar. Las notificaciones en el móvil volvieron a representar únicamente elecciones tomadas por ella misma. En su 33 cumpleaños, Nuria decidió regresar a Marbella. No eligió el Palacio del Sol ni ninguna suite famosa. Reservó un pequeño hostal de paredes claras, balcón de madera y una ventana sencilla orientada al mar. Al llegar, la recepcionista le ofreció 2 habitaciones disponibles. Una más grande con bañera de hidromasaje y otra más pequeña, cuyo balcón recibía el amanecer. Nuria eligió la segunda. La decisión no tenía relación con la economía ni con el sacrificio. Por primera vez, una habitación pequeña no se le imponía como prueba de inferioridad. Era una elección libre. A la mañana siguiente, se sentó en el balcón con una taza de café y observó el cielo cambiar de color. No había nadie exigiendo fotografías, firmas o silencio. El sonido de las olas ocupaba el espacio donde antes existían acusaciones. Nuria se dio cuenta de que no echaba de menos la vida que había dejado, solo a la mujer que había sido antes de aprender a desconfiar de sí misma. Sacó del bolso la antigua tarjeta negra, cancelada y cortada por la mitad por el banco. La había guardado no como un trofeo, sino como recuerdo de un límite por fin establecido. Durante mucho tiempo, había creído que ser generosa significaba evitar conflictos, pagar cuentas, disculpar ausencias y comprender presiones que nadie intentaba comprender por ella. Ahora sabía que el amor no exigía acceso ilimitado. El matrimonio no sustituía al consentimiento. La familia no era licencia para el abuso. Nuria tiró los trozos de la tarjeta a una papelera y volvió a mirar al mar. No necesitaba demostrar que era más fuerte que Cayetana, más inteligente que Gonzalo o más rica que cualquier huésped del resort. Su victoria no estaba en la caída de ellos. Estaba en la capacidad de permanecer entera después de descubrir hasta dónde habían llegado unas personas cercanas para utilizarla. Y, por primera vez, el futuro no parecía una deuda dejada por otra persona.